Segmento aquí en Décima Televisión para conversar sobre salud. Como cada día martes vamos a hablar de algún tema que sea interesante relacionado con la salud. Un tema que es urgente conversar, que es importante conversar, que es importante aterrizarlo desde la esfera de los medios de comunicación, de los titulares, a su mesa, a su conversación cotidiana. Uno de los temas que es importante bajarlos a la realidad es el tema que dice relación con el VIH-Sida. ¿Ya? Y para hablar sobre este tema, estaba junto a nosotros una vez más el doctor Hugo Figueroa, a quien le damos una cordial bienvenida. Doctor, bienvenido a Décima Televisión. Muchas gracias. Doctor, hoy vamos a hablar de un tema que se ha hecho tema otra vez, pero antes de hablar del SIDA, quiero saber, desde su punto de vista, ¿por qué pasó tanto tiempo en Chile donde una especie de oscurantismo, una especie de edad media, donde no se habló de SIDA, de VIH-SIDA? Tal así que daba la impresión, a vuelo de pájaro, digamos, que la enfermedad había desaparecido en nuestro país. Hasta que hace poco nos encontramos con una especie de psicosis que nace desde el mismo MinSal y de la misma estadística que nos invita a enfocarnos en el tema de nuevo. ¿Qué ha pasado? Sí, ocurrió al principio cuando hubo todo este periodo en el cual habían aumento en la cantidad de personas contagiadas con VIH que sufrían de SIDA. Entonces hubo una gran campaña hace muchos años Sí. en que se hablaba mucho del tema, había mucho miedo respecto al tema, habían figuras públicas enfermas. Entonces había una gran preocupación en los medios de comunicación y en la sociedad. Había gran Claro. preocupación, sí. Junto Hubo con ello, campaña. claro, en ese momento hubo campaña. Ok, sí. Hubo campaña, campaña de los ministerios para que la gente no se contagiara. Pero también eso se acompañó de grupos ideológicos, de grupos de presión, grupos religiosos, que tenían una posición distinta respecto a algunos de los componentes de eso. Por ejemplo, Ok, uno de los componentes de la campaña era cómo protegerse de la transmisión del VIH por vía sexual. ok. Y entonces uno de los componentes de eso, de la idea, era el usar preservativo o tener pareja exclusiva o la abstinencia sexual. Entonces, en ese aspecto del uso del preservativo, hubo un tiempo en que se promovió el uso del preservativo. Efectivamente, Hubieron campañas para el uso del preservativo. exactamente, yo recuerdo eso. Entonces, le acabo de mencionar, uso del preservativo, pareja única y abstinencia sexual. La más Y, razonable parecía ser el eh, uso del o preservativo. sea, dependiendo de cada persona, Claro. una opción muy utilizada, uso de preservativo, Ok. la pareja única y la abstinencia sexual fueron tomadas como bandera de lucha de grupos conservadores, de Ok. grupos de derecha, grupos religiosos, UDI, así, Ujú. que consideraban que era más compatible con su ideología. Perfecto. Tener pareja única, la fidelidad, la Ok. matrimonio, todas esas ideas, y la abstinencia sexual, que también es concordante con cierta ideología, hay Correcto. metido aspectos ideológicos, políticos, religiosos, metido en eso. Entonces, esta campaña que debería ser de salud se contaminó con ideas Mm, políticas, ideas religiosas, grupos de mm. presión que se fueron en contra de las campañas que favorecían el uso del preservativo. Entonces Ok. hubo tal desorden, podríamos resumir el tema Sí, y abordarlo desde un cierto enfoque, decir que hubo tal presión que al gobierno no le convenía estar promoviendo el uso del preservativo, entonces mejor no hagamos ninguna provocaba mucho problema. no, mucho problema, mejor no hagamos ninguna campaña, nos quedamos callados. Y Y nos es- quedamos callados y la gente pensó que el problema había pasado, la gente se relajó y nos encontramos ahora con cifras alarmantes de un aumento increíble en la cantidad de contagiados. bueno, hoy día estamos hablando de este tema por esa razón, que Sí. después de esta especie de oscurantismo donde no se habló de SIDA, el Estado de Chile, ¿Mm? como siempre, el Estado de Chile, brillante en algunas cosas, no habló del SIDA, no generó campañas y ahora al poco andar nos damos cuenta, o se da cuenta el Estado de Chile, que las cifras habían aumentado de manera tal que incluso competimos a nivel mundial en el aumento del SIDA, le ganamos a África porcentualmente en el aumento. Y es por eso que hoy día estamos hablando de este tema. Claro. Ahora, vayámonos un poco a la génesis, doctor.
¿En qué consiste la enfermedad del SIDA? Aquí hay que empezar del Claro. principio, ya que se ha hablado tan poco del tema. ¿En Sí. qué consiste la enfermedad del SIDA y qué tan cerca puede estar de cada uno de nosotros? Entonces la enfermedad es producida por un virus. El virus se llama virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus. Virus de la inmunodeficiencia humana. VIH Ok. son las iniciales. Por tanto, puede ser Virus contagiado. es contagioso a través de las relaciones sexuales, a través de las transfusiones de sangre, a través de compartir jeringas en las personas que se drogan con inyecciones de drogas. Al compartir jeringas por la sangre Ok. se puede transmitir. También podría haber una transmisión desde una mamá hacia su bebé durante el embarazo o en el parto o con la lactancia. Ok. Entonces, el virus se llama virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, son las iniciales. Ok. O HIV, si lo lee al revés. Ok. HIV, VIH. Es un virus que infecta a la persona a través de el contagio con otra persona que tiene el virus y se transmite a través de la sangre, secreciones vaginales, semen, y a través como mencioné recién, de la mamá al hijo en esas condiciones que mencioné. Entonces, el contagio del VIH produce que la persona sea un portador del virus. Perfecto. Uno puede ser portador y no estar enfermo y pasar mucho tiempo sin enfermarse. A ver, explíqueme eso un poco, doctor. A ver, uno puede ser portador del VIH sin estar Sin estar enfermo. porque la enfermedad son los síntomas. No, Ya, o sea, la persona es portador, pero no está enfermo claro. de la enfermedad del VIH. ¿Y eso cómo pasa? Porque el virus se aloja en las células de la sangre, en los linfocitos. Se aloja, que son un tipo de glóbulos blancos, se aloja en ese lugar donde está la sangre y el virus empieza a replicar, se replica lentamente, se multiplica, pero hay un equilibrio entre la cantidad de virus y la cantidad de glóbulos blancos. Hay un periodo en el cual hay un equilibrio. Pero pasado cierto tiempo, meses o años, ese equilibrio puede desaparecer y empieza a multiplicarse el virus y allí aparecen los síntomas, porque ese virus produce que disminuyan las defensas del cuerpo. Ok. Como disminuyen las defensas, la persona se empieza a enfermar de distintas cosas. Eso es los síntomas. Los A ver, síntomas, centrémonos un poco en los síntomas. claro. Eh, la persona, ¿cómo reconocemos y después de adquirir la enfermedad, cuánto tiempo puede pasar en que se manifiesten los síntomas? Los síntomas pueden aparecer meses o años después y aparecen como distintos tipos de infecciones que son infecciones que no son comunes. Por ejemplo, pueden haber infecciones en la garganta, en las vías respiratorias, producidas por un hongo que se llama cándida, Cándida. que produce candidiasis, que es una lengua blanca, un hongo que aparece en las vías respiratorias, la vía del esófago también puede aparecer. Candidiasis, que normalmente es una enfermedad que no le ocurre a un adulto, Ok. pero a una persona enferma con SIDA le puede ocurrir. Entonces, cuando ocurre ese tipo de enfermedad, como otras, un cierto tipo de neumonía, algunos tumores que son característicos de esta enfermedad, si la persona tiene esos síntomas, esas infecciones o esos tumores, se dice que está en etapa de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, el SIDA. Ok. El SIDA es cuando la infección ha producido una disminución de las defensas tal que te empieza a Ahí enfermar el SIDA es el VIH ya manifestado. manifestándose a Ya, todo. ok, mira, para ahí no entendiendo. Ahí no- Claro. Qué didáctico, doctor, muy bien. Sí, Muy bien, lo estoy exactamente. explicando en términos súper Ya, sencillos. estamos de acuerdo, estamos de Sí, acuerdo, pero sí. la idea es que las personas, cada uno de nosotros comprenda, digamos, Claro. El tema. Perfecto. Sí, Sí, la, sí. la idea que venga un médico acá a la tele es que hable en términos normales. En términos normales, Porque exactamente. no como que venga, inviten a un doctor acá a la tele Sí. y habla, oh, el lenguaje Sí, sí, no, de la por infección, de la No, disminución. no, Que nadie entienda, eso no Claro, sirve. claro. Entonces uno trata de hablar en términos sencillos, a veces no es tan exacto. La idea es que el pero doctor no hable como escribe acá en la Claro, televisión. también. Claro. Que sea un poco más clarito. Un poco más claro. Entonces, más o menos, no es tan exacta los datos, pero esa es la idea. La idea es que disminuyen las defensas y la persona se enferma. Y cuando está la enfermedad desatada, eso se llama SIDA. Cuando está la enfermedad desatada se llama SIDA. SIDA. Perfecto, muy Entonces, antes tú eres un portador del VIH. La persona es un portador del virus y la persona no tiene síntomas. Ok. Ahora, una persona que es portadora, ¿cuántas personas puede llegar a infectar? ¿Está bien bueno el término? ¿Sí? ¿Ya? A lo largo de su vida sexual, dependiendo del comportamiento, claro, que tenga o la cantidad de parejas que tenga. El problema es que cuando es portador
ya transmite la enfermedad. Ya, transmite, el portador transmite la El enfermedad. portador, la persona que se contagia con el virus del VIH, es portador, no está enfermo, la persona tiene un aspecto saludable y tiene relaciones sexuales o comparte jeringas para drogarse con otras personas y a través de su semen, de sus secreciones vaginales, de su sangre, puede contagiar a otras personas, Puede un contagiar. número ilimitado de personas. Pues, detrás de una persona afectada o infectada por SIDA hay cifras que se calculan que cuántas personas pueden haber dejado, qué estela puede dejar de gente Sí, contagiada, ¿no? sí, hablando de números, como tú me Sí. dices, tenemos estos números. Por ejemplo, en el año 2010 aparecieron 2.900 nuevos casos de personas contagiadas con VIH ¿En Chile? en Chile. Año 2010, 2.900 nuevos casos. Ok. El año 2017, 5.900 nuevos Oh. casos de personas contagiadas con VIH. Pasamos de 2.900 a 5.900. O sea, es como el doble. Es como el Un doble. aumento de 96% en la cantidad de nuevos casos de VIH en Chile. Que esas son las cifras alarmantes que aparecieron en la prensa. Perfecto. Pero esas cifras son, cuando se habla de esas cifras, estamos hablando de la enfermedad pesquisada, digamos, el paciente identificado. ¿Cómo podríamos nosotros calcular la cifra negra? Es decir, Sí, todas aquellas pacientes que no saben que tienen la enfermedad. ¿Hay algún cálculo sí. respecto a eso? Sí. Considerando esos 5.900 nuevos casos, se podría estimar que habrían 40.000 personas que no saben que están contagiadas. Oh, 40.000 40.000 personas que no personas. saben, aquí tenemos cifras, ¿ah? Ah, bien. 40.000 personas que no saben que están contagiadas. Y esas personas, al no saber que están contagiadas, van a seguir Contagiando. contagiando. Van contagiando y se va multiplicando. Perfecto. Entonces el problema, la gravedad del problema es que mientras en otros países ha disminuido la tasa de contagio, La tendencia ha es que ha disminuido disminuido. Ok, en ok. países como creo que Colombia, El Salvador, Uruguay, disminuyeron en un 20% la tasa de contagio Ok. y otros países como Argentina y Brasil mantuvieron a un 3% la tasa de contagio. Acá nosotros aumentamos en un 30 y tantos por ciento la tasa de contagio. Ah, ok, Mientras en otros países se avanza, las políticas de salud pública han hecho que disminuya el contagio o se mantenga el contagio, en Chile estamos al revés, con Ah, un 30 y tantos por ciento de aumento del contagio. Hoy, según otras cifras, un 96% de aumento del contagio. ok. Se habla que quienes han logrado controlarlo no solamente por el tema de pareja única o abstinencia, sino exclusivamente por el uso del preservativo. Claro, para evitar el contagio existen distintas formas de enfrentar el problema. Uno de ellos es el uso del preservativo, condón, el tener una pareja única y la Ok. abstinencia sexual. Ok. Eso en cuanto a Ok. a la transmisión por vías sexuales. Y Perfecto. en cuanto a la transmisión por sangre, Ah, la sangre a través del uso de jeringas en las personas que se inyectan la- drogas se correcto. pueden contagiar y Perfecto. también en el caso de las transfusiones de sangre existiría ese problema, pero en Chile por cada sangre que se obtiene para hacer transfusión se hace un test. Aquí el protocolo es muy Se bueno, hace ¿no? un test, claro, es muy bueno, entonces se puede tener toda la seguridad de que cuando se usa sangre para transfusión, esa sangre no trae VIH, no es una sangre con VIH, así que se lo pueden usar con toda tranquilidad. ¿Qué pasa entonces que una persona cuando va a donar sangre, primero le hacen A esa sangre se le hace el test. se le hacen un test, mira, Sí, interesante. sí, Qué bueno saber que los protocolos en Chile son buenos en este sentido, ¿ah? en esa parte estamos súper bien. Excelente. Pregunta número 3. Parece concurso. Pasa palabra. Claro. ¿Puede causar la muerte el SIDA? Sí, puede causar ¿Puede? la muerte. ¿Y de qué manera se produce todo el proceso hasta llegar a la muerte? Entonces la persona se contagia con VIH, Ok. después de meses o años se manifiesta la enfermedad, si es que la persona no se trata, se manifiesta la enfermedad como infecciones o tumores. Entre las infecciones hay infecciones respiratorias, por ejemplo neumonía, distintos tipos de Ok. infecciones, y si la persona no se trata, esa neumonía puede producir tal decaimiento en su condición que puede llevar a la muerte. ¿La neumonía es un factor? Una neumonía, que es la neumonía producida por una bacteria en particular que se llama Pneumocystis carini, que es una bacteria que puede producir graves complicaciones si es que no se trata y la persona puede fallecer Perfecto. O sea, dentro del contexto de todo el debilitamiento producido por la enfermedad. ok. Doctor, ¿hay tratamiento para el SIDA y en qué consiste ese tratamiento? El tratamiento es con medicamentos que se les llama antirretrovirales.
que son medicamentos como antibióticos, que son para los virus, se les llama antivirales, y en este caso específico antirretrovirales, que son medicamentos que para las personas que están contagiadas con VIH, eso está incluido dentro de una garantía GES-AUGE, de manera tal que tienen derecho al tratamiento gratuito todas las personas que estén contagiadas con VIH. Ah, ok. Ah, o sea, el SIDA tiene tratamiento y ese tratamiento eventualmente no tendría costo Está cubierto por el AUGE. por el famoso auge. Entonces el Tiene problema no es ese, no es el tratamiento en cuanto al auge, al costo. El problema es que la gente no quiere hacerse el examen cuando tienen sospecha de eso, no quieren tratarse. Entonces es más bien la actitud de las personas las que hace que después se enfermen y que puedan llegar a una condición de enfermedad o de muerte. Es más que nada la actitud. Ok. Habíamos hablado, usted había mencionado respecto a una forma de contagiar el SIDA que es de madre a hijo. ¿Hay También. alguna forma de evitar ese contagio? Sí, una mamá que está contagiada con VIH puede transmitir a su bebé el virus durante el embarazo, durante el parto o con la lactancia. Y para evitar eso, el tratamiento de la mamá y del bebé por ese riesgo que existe de contagio también está cubierto. También está cubierto poco como parte de los planes del gobierno, los planes de salud, para evitar el contagio del SIDA. Ah, o sea que no necesariamente la mamá, si es tratado, si es intervenido esto a tiempo, no necesariamente la mamá va a Claro, traspasarle la enfermedad. Mira qué puede interesante. evitarse, Puede evitarse. puede evitarse el Mira qué contagio interesante con tratamiento. que sabe eso. Ahora, vamos a la pregunta que quizás es el más, ya que logramos despertar nosotros el interés en las personas con este tema. eh, una persona sana debiera hacerse el test del VIH o lo que haya a mano para detectar el VIH necesariamente. Es adecuado hacerse chequeos Ok. de salud en todas las personas, es adecuado cada cierto tiempo distintos tipos de exámenes y entre ellos hacerse un examen del VIH es algo adecuado, especialmente si las personas tienen conductas de riesgo, como tener múltiples parejas. Ok. ¿Mm? Eso. Ahora bien, ¿en qué consiste el examen que detecta el VIH? Es un examen de sangre que se puede tomar en cualquier centro médico y se obtiene una muestra de sangre que se evalúa y se ve acaso esa persona es portadora o no del VIH. Si ese examen sale positivo, se envía confirmación al Instituto de Salud Pública para ver para confirmar acaso es positivo o no. Como es un examen que tiene un costo en el ámbito privado Claro. y es gratis en el ámbito público todavía, Sí, dentro del ámbito público se puede hacer en forma gratuita. se puede hacer de forma Claro, gratuita. sí. Ok. Doctor, se trató de producto de justamente de este tema que se está hablando, se empezó a hablar de un test rápido, muy Sí. parecido al test de embarazo, digamos, que se puede adquirir en cualquier farmacia. Usted, usted se informa bastante, lee harto. ¿Qué tanto se ha avanzado en esa materia? Sí, eso está en discusión en este momento. Lo más probable es que pronto esté accesible a la mayoría de las personas en un té rápido que se pueda comprar en farmacia y para que se haga de manera más amplia. Y eso sería, bueno, porque las personas tienen cierto grado de resistencia a ir a hacerse en específico el examen del VIH, Ujú. pero por temas sociales, por temas de que probablemente el equipo profesional lo identifique, porque se está haciendo específicamente ese examen, digamos. ¿Ya? Hay, Esto, ¿es necesario esas aprensiones, digamos, de parte de los ciudadanos para no hacerse el examen? hay muchos aspectos involucrados en el hecho de que la gente no se lo haga. Mucha gente no quiere saber, no quiere hacerse exámenes de ningún tipo. Hay gente que prefiere no hacerse exámenes porque no quiere No quiere saber saber, no de quiere que está saber. enfermo. Ya, ok. Es una opción. Claro. Y hay gente que respecto al VIH también no quiere hacérselo. Como hay otras personas que tienen muchas ganas de saber y lo hacen y piden ese examen. Y hay personas que no van a hacerse el examen porque primero tienen que pedirlo con un médico, después pagar el examen. Pero también se puede hacer en forma gratuita si que uno tiene es beneficiario de FONASA y se tiene en un consultorio. Ahí sería gratis. Ok. Entonces, hay distintas trabas en el proceso para hacerse el examen. Ok. Pero en cuanto a la parte del examen, toda persona que se haga el examen puede tener toda la confianza, la tranquilidad de que todo es secreto.
Ok. Todo esa información es privada, esa información es reservada. Nadie se entera del resultado más que el paciente y el médico que le informa, Ok. que le lee el examen. Nadie más va a saber eso y eso es secreto. Es parte del secreto profesional, así que pueden hacerlo con toda tranquilidad. Cualquier persona que tenga dudas respecto a eso, hágase el examen y tenga toda la confianza de que nadie va a saber ese resultado. Perfecto. Hay un protocolo que es Sí, estricto. incluso en los exámenes los datos no van con el nombre de la persona. Mira, qué Muchas cosas interesante. van sin el nombre, entonces nadie puede saber, van con un código. Ok. Mira, qué interesante para que las personas tengan la confianza que el sistema funciona bien Sí. y se va a mantener la reserva de su identidad. Ahora bien, doctor, cuando una persona descubre que tiene VIH, me imagino que debe ocurrir algo el, un balde de agua fría, por decirlo de alguna Claro. manera, pero la persona comienza a hacerse el tratamiento, ya supera el impas. ¿Puede retomar su vida sexual normalmente una persona que tiene VIH con la seguridad que no va a contagiar a otra persona? Una persona bien tratada recibiendo un tratamiento adecuado deja de ser contagiosa. ¿Deja de ser Puede contagioso? dejar de ser contagiosa si es que recibe el tratamiento adecuado. Si es que es obediente, se toma sus pastillas, va Ok. al lugar adecuado donde se le va a dar el tratamiento y puede dejar de ser contagioso. Miren qué ¿Sí? interesante. A ese nivel de avanzada está la Está medicina. avanzado la Sí. medicina. Hoy, miren, estos tiempos de que se dejó de hablar, avanzó harto el Claro, tema. sí. Ahora, doctor, ¿hay antecedentes objetivos que indiquen que alguna persona se sanó del VIH? Hay algunos casos así anecdóticos de personas en las cuales ya no se ha encontrado más el virus y eso está dentro de la investigación porque ha avanzado tanto la medicina que es posible que en poco tiempo exista una cura para ello. Ok. Y esto de que estamos hablando de personas que pueden tener una vida sexual normal después de recibir tratamiento, de no seguir contagiando o de que la persona se sane del SIDA, es justo lo que ha hecho que la gente se relaje. Claro. Se relaja la gente, dice, ya nadie se muere de SIDA, así que Démosle, aclárelo. de qué me preocupo? No usar preservativo, Claro, tal. claro, Y- el hecho de que los temas no estén en discusión, no estén en la palestra, que no estén en la agenda los mm. temas, hace que las personas piensen así, Sí, claro, la gente efectivamente. se relaja Así es. y por lo mismo la gente no toma precauciones y por eso aumentaba también la cantidad de enfermos, la Ok. cantidad de contagiados y la cantidad de enfermos. Entonces, no basta con que existan en las noticias información de que la gente ya no se enferma, no se enferma tanto, no contagia o no se muere de SIDA. No basta con eso porque la Ujú. gente igual se está contagiando más, se está enfermando más y hay gente que está muriendo de SIDA. Ok. A pesar de los avances que hay gente que se está muriendo, se está enfermando. Así que el llamado es a que la persona siga cuidándose, tiene que elegir una manera de protegerse en cuanto a la vía de transmisión sexual, o hay que usar preservativo, o tener pareja única, o optar por la abstinencia. Y entonces es importante que se mantengan igual las conductas de protección. Ok, doctor, interesante poder hablar de este tema de parte de un profesional como usted, doctor. Eh, Porque usted habla de lo que se informa del diario vivir y de la experiencia que Mm. hay respecto a eso, porque a veces cuando se toma estos temas uno dice, perfecto, sí, es verdad, el SIDA ha aumentado. Allá en Santiago dicen que ha aumentado el SIDA. Pero ¿qué pasa aquí con la realidad más próxima? Sí. Hay SIDA en Ancud, también es un problema la desinformación en la comuna de Ancud. También es posible que una gran cantidad de personas sean portadoras sin saberlo. ¿Cuál es la visión que tiene como doctor respecto a lo que pasa acá en nuestra propia aldea, digamos, en Sí, Ancud? acá en Ancud y en Chiloé tenemos que hay personas contagiadas con VIH, hay personas enfermas de SIDA y tenemos, para que la gente realmente le tome el peso a la situación, tenemos pacientes contagiados y enfermos en todas las categorías, en todas las edades, en los distintos sexos. Tenemos que, hay personas que, claro, siempre, muchas veces se ha estigmatizado de que le ocurre a personas homosexuales o personas que trabajan en el área sexual, trabajadores sexuales, pero no solamente eso, no son solamente homosexuales y prostitutas. Tenemos pacientes contagiados con VIH y enfermos de SIDA que son homosexuales, prostitutas, heterosexuales, gente casada con matrimonios de años, Ok, adultos, niños, viejos, ok. gente en todas las categorías, condiciones, en todos los estratos sociales
contagiada o enferma de SIDA. Entonces, no, la gente no debe imaginarse de que esto le da a un cierto grupo específico de personas. A personas comunes y corrientes que uno ni se imaginaría, personas que llevan matrimonios de años, los dos pareja única, años, y ocurre que uno de los dos aparece con SIDA. Así que Ahí sí que es sospechosa la situación. no hay que meter las manos No, al fuego no. con nadie. Ahí sí, debería hacerse un contrato, yo creo, porque el amor, la sensación de estar enamorado deja pasar muchas cosas que el cerebro debiera regular. Pero ahora, no es quizás poco razonable que las parejas cada cierto tiempo pasen por una especie de revisión técnica, por decirlo, que incluya también el examen de VIH. Porque es verdad, doctor, ahí se sabe de matrimonios perfectamente constituidos donde de pronto uno de los cónyuges aparece con el VIH misteriosamente y algo pasó allí. Claro. ¿Ya? O se hizo una transfusión de sangre con sangre mala, o compartió jeringa, o salió del ámbito de la pareja Claro. sin protección, digamos. Son cosas que suceden, ¿no? Puede pasar dentro de un matrimonio, Ok. que una persona, una pareja que lleva años juntos, puede pasar que en algún momento haya alguna infidelidad. Es algo, estamos en la vida actual, es algo que puede pasar. Ok, sí. Pero ojo, usted lo mencionó, hoy día es más que nada el mundo heterosexual el más peligroso en cuanto, sobre todo los que tienen varias parejas, digamos, que para distribuir la enfermedad. Esta distribución poco querida, digamos, es muy probable que el comportamiento heterosexual sea el que está contribuyendo harto, digamos. Sí, y lo más importante es que está ocurriendo, todos estos nuevos casos que hablábamos, de los 5.900 nuevos casos, están ocurriendo especialmente en grupos jóvenes, de 20 a 29 años. De 20 a 29 Y que años. es personas que tienen acceso a la información de todo tipo, están informadas del tema, pero no hacen caso. Pero no hacen caso. Ok. Ya, doctor, lo último. Para desmitificar alguna cosa. Si alguien comparte un vaso, ¿se contagia? No. ¿El beso contagia? No, No. no. Se contagia a través de la sangre, Ok. del semen, las secreciones vaginales. Ok. O sea, ni siquiera contagio o sea, quien tenga que estar compartiendo con una persona con VIH necesariamente se va a contagiar. Si uno conoce a una persona con VIH, puede tener una relación completamente normal con esa persona. Saludarlo, abrazarlo, darle un beso, compartir Ok. las cosas con él. No es un leproso al cual hay Ok, que aislar, perfecto. no. Hay que tratarlo de una manera completamente normal. Ok, ya. Excelente, doctor, la conversación del día y saber que está cerca, no está por allá. Siempre se ocurre este asunto que se imagina que todo ocurre más allá del horizonte de uno. Y en realidad está ocurriendo hoy día en Chiloé, ¿ya? Y sobre todo porque en Chiloé se ha hablado muy poco del tema, Así es. ¿ya? En muchos colegios religiosos de pronto también está bien, pero hay que tomar los temas en todos los establecimientos educacionales, ya hay que hablar de los temas, ya para que nuestros jóvenes crezcan con plena conciencia de lo que puede eventualmente ocurrir. Y qué lamentable esto de la edad, el rango etario de los jóvenes que están contrayendo el VIH. Sí. Qué lamentable, porque se supone que ahí está toda la información. Tienen toda la información para protegerse y no lo hacen. Okay. Es la flojera para salir a comprar porque no quieren moverse, pues, pasar por la farmacia. Doctor, muchas gracias por haber venido a conversar sobre este interesante tema de salud acá, Temas y Gente Regional. Gracias por invitarme. Okay. ¿Vamos a tener algún tema en especial para la próxima semana? Sí, siempre hay un Siempre tema algo importante algo para de que echarle a la hablar. olla. Sí, eso. Amigos televidentes, muchísimas gracias. Ya volvemos con el fin de